Tramo final de este primer capítulo de Costumbres Rurales dedicado a conocer la historia de Carlos Pierobón y su industria, una de las pioneras en la fabricación de sembradoras de directa en Argentina. Por filosofía de su padre, fundador de la empresa, esta planta produjo los primeros modelos de sembradoras en forma integral. Esa cultura fue cambiando a medida que la nueva generación logró mayor poder de decisión. Así, el de plato inclinado fue el último dosificador que se realizó en la misma fábrica. Los cambios introducidos en la medida y forma de las semillas inclinó luego la balanza hacia el uso de platos horizontales, para lo cual existían ya varios y muy buenos proveedores en el país. Pero a lo largo de su historia, esta empresa ha inscrito varias patentes. Quizás la más renombrada sea la de su sistema Filam, desarrollo que en 2009 ganó el premio Ternium Expo Agro a la Innovación, gracias al cual fue luego expuesto en el Salón Mundial de Conservación del Suelo y el Agua de Agritécnica en Hannover, Alemania. El primer disco doble plantador lo hizo acá en la empresa, lo hizo mi padre cuando yo estaba haciendo el servicio militar. Con buque de fundición nada más, como con las máquinas que él conoció. De las pocas veces que yo vine, cuando yo vine digo, papá, esto no va a durar nada. Esto tenés que estar continuamente dándole gracias, esto no va a durar nada. Sí, pero están hechos así, dicen, los que venían importados que yo conocí estaban hechos así. Cuando ya me reincorporé de nuevo, otra vez, digo, bueno, sí, lo vamos a seguir haciendo, pero le vamos a poner un bolillero. Un bolillero es un rodamiento que no está preparado para sufrir, para aguantar esfuerzo axial. Entonces dije, bueno, con un bolillero no andaba, había que cambiarlo muy seguido. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer con dos bolilleros, pero lo mismo, no tenía gran duración. Yo dije, lo voy a hacer con dos rodillos cónicos, pero no voy a poner la masa del lado de afuera, la voy a poner del lado de adentro, porque con la masa del lado de afuera se rompían los discos contra los remaches en la masa. Porque al hacerle ese estampado profundo, ese estampado que tiene para que la masa pueda estar de adentro, cuando los discos perdían diámetro se iban separando y el esfuerzo era mucho mayor, el rodillo lo soportaba, pero se me rompían los discos. Digo, entonces, en vez de hacerle el filo por fuera, le hacemos el filo por dentro. Entonces, ¿qué vamos a producir? Vamos a producir un contacto de unos 25 milímetros entre los dos, que hasta que no se gaste todo eso, el disco no se separa. Entonces no tiene por qué romperse. Y eso fue un invento espectacular. ¿Con qué? Con nada. Porque el costo del disco es lo mismo hacerlo plano que hacerlo así. Al contrario. Lo siguiente fue adicionarle una rueda niveladora con labio metálico que no se gastara, la cual se logró en acero alboro, material que permitía hacer el estampado profundo, consiguiendo la empresa que le diera el temple apropiado para dicho material. Así dura muchísimo más las llantas, muchísimo más las gomas, y tenés menos tiempo de pérdida de tiempo de reponer una goma, que a veces lo tenés que hacer en época de siembra, que eso es lo que la gente no quiere hacer. Esto lo presentamos, nos dieron un premio, por mí podía haber sido una medalla de bronce también, pero para mí era importante, fue una medalla de plata, y en ese jurado intervinieron la gente de DLG, y yo le di mucha importancia también por eso, porque no es porque no crea en los técnicos argentinos, es cuando el lindo de otro mundo también dicen, esto se merece un premio, para mí fue una satisfacción muy grande. A mediados de los 70 se comenzaba a hablar en el campo argentino de una nueva forma de sembrar, sin necesidad de mover el suelo, dentro del marco general de avance del cultivo de soja, otra novedad para muchos, y siguiendo las transformaciones del agro pampeano. Claro que esta idea requería del soporte tecnológico, la maquinaria que la acompañara, especialmente en el plantío. El proceso de agriculturización nacional tenía por entonces más escépticos que adeptos. La información era escasa, las experiencias casi nulas. Es más, los primeros cultores eran considerados irracionales, a los que nadie les prestaba atención. Claro, esa no fue la actitud de Carlos Pierobón. Empezamos con la inquietud de un productor de la zona, es famoso él, Hugo Guío. Yo no sabía ni qué era lo que era la siembra directa. Entonces él me hablaba de hacer una máquina que iba adelante de la sembradora. Él quería triturando con unos rotores la parte que será la línea de siembra.
Yo digo, pero esto es complicado, esto es una cosa que ya hay que dependerle de la toma de fuerza. Papá fue arador. No lo quiso aceptar nunca que se podía sembrar sin arar. Nunca. Es como que dijo, eso no puede ser. Afortunadamente, Carlos fue más abierto y se dispuso al menos a escuchar. Claro que la pieza fundamental de la nueva herramienta no existía, al menos dentro del patrón de componentes que conformaban una sembradora hasta allí convencional. Existe el problema, ¿dónde conseguimos esas cuchillas ravioleras que ustedes dicen que se usan? Digo, si vos me decías dónde se consigue eso, podríamos intentar y hacer algo. No pasó una semana que me cayeron con las 5 cuchillas, ¿de dónde las sacaron? No sé. Coloqué una barra abajo de la lanza, un cilindro hidráulico que la hacían accionar y fuimos al campo a probar. Bueno, fenómeno, eso parecía que andaba. Bueno, después me dice, pero ahora, claro, necesitaríamos discos doble abresurco. El asadón dice, no va. Pero yo no fabrico, digo, disco abresurco. Después de eso, y bueno, ahora no andan los asadores tapadores. Tienen que ser ruedas tapadoras o discos. Bueno, tampoco los hago. Dije, bueno, ahora me metí en el baile, ahora tengo que seguir bailando. Entonces, cuando veíamos hacer eso, yo le decía muchas veces, no lo voy a traer a mi padre acá que vea esto, porque nos va a sacar de raje a los dos, a mí primero y a vos después. Esto de sembrar así, como vos decís, arriba el trigo, él esto no se lo va a creer nunca. Tuvimos suerte que ese año todo funcionó bien, íbamos con la sembradora atrás de la máquina de cosechar nosotros, porque el asunto era ese, no perder tiempo. Estaba la máquina cosechadora de trigo, estaba cortando y nosotros íbamos atrás sembrando. Siempre vivió pensando y en hacer algo nuevo, en diseñar algo nuevo. Siempre, bueno, pensando en querer que la fábrica avance y progrese constantemente. Una larga historia ligada a un proceso trascendental para la agricultura argentina que promovió un cambio cultural y económico en nuestro agro. El mismo fue acompañado desde el primer momento por esta empresa, gracias a la visión y el compromiso de su titular, una personalidad de la que aún nos queda mucho por conocer. Así que les propongo reencontrarnos la próxima semana en esta misma pantalla con la segunda parte de este programa especial de Costumbres Rurales dedicado a conocer la historia y la vida de Carlos Pierobón. Gracias por hoy por acompañarnos. Será hasta entonces.